Buenas tardes ante todos, ¿no? Estamos aquí en Baúl de Libros con el poeta Rodolfo Sánchez Garfa. Estamos aquí para presentarlo y bueno, vamos a compartir una pequeña tertulia, ¿no? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Bien, optimista, a pesar de cualquier contraste de los años o cualquier otro detalle. Y justamente estamos, ¿no?, para presentar este libro, ¿no? Este libro que lo pueden ver, ¿no? Águila, lo está presentando nuestro poeta Rodolfo. ¿Qué nos puedes decir sobre este poemario, Rodolfo? Bueno, empecemos por el título de este libro, que es algo que llama la atención. Sí, ¿no? Sí, es un término... Parece medio árabe, ¿no? Porque tiene un término... Sí, en realidad es un vocablo latino, es italiano. Al-Dilá, se pronuncia Al-Dilá. 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 ¿Qué vendría a significar, no? Al-Dilá significa más allá. Más allá de la poesía, digamos. ¿Qué podría ser más allá de la poesía? Bueno, originalmente esto viene de una canción que se hizo muy famosa allá por los años 60 más o menos. Una canción, una película que tuvo como protagonista a una excelente artista, Suzanne Pleshette. Y el soundtrack o el fondo musical de la película era una canción interpretada por un excelente artista de esa época, Emilio Perico. Y la canción se llamaba precisamente Al-Dilá. Es una canción amorosa, ¿no?, que hace una serie de metáforas acerca de obstáculos, dificultades, limitaciones, etc. Que finalmente, tras de ellas, o más allá de ellas, está la figura amorosa de siempre, ¿no? El motivo eterno de la poesía de la mujer, ¿no? Entonces cuando la protagonista le pregunta a su coestrella, Troy Donahue, le pregunta y le dice, ¿qué quiere decir la canción? ¿Qué es Al-Dilá? Y él le dice, Al-Dilá es un poco difícil de traducir, pero quiere decir más allá. Más allá. Más allá de cualquier cosa, ¿no? Interesante, ¿no? Para todos nuestros amigos de Baúl de Libro, bueno, tenemos varios amigos que son cinéfilos, así que ellos pueden interpretar mejor, ¿no? Este tipo de palabra, este tipo de cine. Tal vez, ¿no? La época de oro del cine, ¿no? De los 60. Sí, sobre todo el cine italiano estaba en su auge, ¿no? Con muy buenos artistas y por supuesto muy buenos directores, ¿no?, y productores. Bueno, Rodolfo también es antropólogo, ¿no? Fuera de ser poeta, es antropólogo, también es abogado. Sí. Ha tenido una pasantía en Londres, ¿no? Que ha sido visitante en Londres, también ha ganado una beca para España, ¿cierto? Sí. Así que es un poeta cosmopolita y podríamos decir que nos puede dar muchos alcances, ¿no?, de la poesía universal, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿qué tal se ve la poesía? ¿Qué tal desde tu punto de vista? ¿Cómo lo has visto en España? Bueno, España en realidad, si se habla de poesía, es la cuna de la poesía latinoamericana, ¿verdad? Todos nos hemos formado bebiendo García Lorca, ¿no? Poesía, claro, la poesía española desde sus orígenes, ¿no? Desde el romance español, pasando por todas las escuelas y tendencias, y hasta llegar finalmente al romanticismo, ¿no? Pasando por el siglo de oro, el romanticismo, y en nuestra formación primaria, secundaria, terminaba casi abruptamente con la presencia de algunos innovadores que precisamente surgían en América, ¿no? El modernismo, con Rubén Darío y demás, ¿no? Entonces, de tal manera que antes como ahora, siempre la poesía española es un gran referente, y sobre todo es de apreciar que la actividad creadora de poesía es muy intensa en
no solo en la universidad, sino en la misma medio vida, ¿no? común, En la vida diaria. en la vida diaria. Hacemos poesía, ¿no? Así es. Siempre hacemos poesía. Digamos, ¿quiénes son tus referentes para que nuestros amigos, ¿no? de Baúl de Libros conozcan? ¿Cuáles son tus referentes literarios, cuanto a la poesía, literatura en general? Resulta un poco difícil, ¿no? Porque, vamos a ver, yo he empezado leyendo literatura universal, pero variada, con autores diversos, donde estaban Espronceda, propio Neruda, Autores clásicos, ¿no? autores clásicos, ¿no? Y ya diría de que es un poco tardíamente que me empiezo a preocupar y a leer, a ilustrarme con autores verdaderamente renovadores de la literatura, ¿no? Que provienen de otras canteras, ya no de la lengua castellana, sino más bien del inglés, del francés, ¿no? La literatura europea. La literatura europea en general, ¿no? De eso y más vamos a seguir hablando, ¿no? en la siguiente parte. Bueno, continuando con la segunda parte, ¿no? Que nos contabas, que tus autores son los ingleses, los franceses, en cuanto a referentes literarios en la poesía. ¿Podrías contarnos cómo así te acercaste, cómo así son tus lecturas, en qué momento lees, tal vez en la noche, en la mañana? ¿Cómo es tu trabajo día a día en la poesía? A ver, trato de que la poesía no sea marginal en mi vida. Interesante. ¿No? Trato de ponerla de algún modo en un sitio preferente. Y eso es bastante problemático y difícil porque el ganarse el sustento diario implica ejercer actividades profesionales, implica un trabajo regular, formal, y normalmente eso no da mucho espacio para pensar en otras cosas, para crear. Quizá el tiempo breve en el que pasé por la universidad, más dedicado a cuestiones universitarias, fue el tiempo más favorable para la lectura. Todo tipo de lectura en realidad, ¿no? Porque como antropólogo he hecho mucha lectura científica de mi profesión. Pero hablando ahora de literatura y de poesía, de joven fue una distracción para mí, un complemento formativo, el leer, ¿no? Que ahora podemos ver que es de manera seria, ¿no? Lo que lo trabajas, tienes 5 libros publicados. Sí. No leía de una manera muy sistemática la poesía, sino más bien la novela, y ahí son pues los autores que nos llegaban desde Argentina, Chile, que eran los centros de donde se nos proveía la bibliografía, ¿no? Entonces, habían colecciones que eran infaltables, entre las que tú podías leer pues, las novelas de capa y espada, ¿no es cierto? D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, todo lo que es Dumas, Honorato Balzac, y otros autores de esta naturaleza, pasando después a otros clásicos de la literatura rusa, Dostoyevsky y otros. Estos grandes autores que son, hasta ahora son los grandes maestros de todos los que quieren escribir, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Máximo Gorki, ¿no? El mismo Flaubert, ¿no? Sí. Referentes literarios tal vez de los más grandes autores como Vargas Llosa, ¿no? También creo que para escribir poesía necesitamos este tipo de precisión, podrías decirlo así, ¿no? De leer. Sí, en el intermedio descubrí la vertiente nacional peruana, la novela indigenista, ¿no? Que también me impresionó bastante, ¿no? El primer libro de ese corte que yo pude leer fue uno de Ciro Alegría. Y después, por supuesto, me proyecté a otros libros indigenistas ecuatorianos, como Vicasa y otros, ¿no? Y fue una gran sorpresa, casi en realidad, no diré traumática, pero una sorpresa muy grande encontrarme con poemas
de nuestro gran poeta César Vallejo. César Vallejo, César Vallejo. es el poeta más grande, ¿no?, que tenemos acá. Claro, lo encontré en revistas y en folletos y me resultó en un principio bastante incomprensible, ¿no? Porque estaba yo muy acostumbrado a las formas clásicas, ¿no? Entonces descubrí, como digo, a partir de ese momento que había un otro tipo de literatura y de poesía, ¿no? Esto era todavía cuando estaba muy jovencito, quizá en los primeros años de la secundaria, ¿no? Y de ahí ya en realidad yo ya empecé a leer mucho más y terminé la secundaria, digamos, con una vocación ya más o menos definida por escribir, ¿no? Por escribir poesía. Bueno, continuando, ¿no?, con la pequeña historia que nos estaba contando Rodolfo, ¿no?, creo que fue un buen consejo el que te dio, ¿no?, tu maestro. De hecho, yo le agradezco bastante, ¿no? Aunque no sé cuánto tiempo habría tardado en procesar su recomendación, ¿no? A lo mejor me inhibió durante algún tiempo, pero no faltó otro profesor, y no con poesía, sino con pequeña narrativa. Escribía también pequeños relatos y como tarea, como digamos asignación que a uno le deja. Y sí, profesor sí era de literatura, y entonces escribí sobre algo y me puso, tiene usted tal nota, ¿no? Una nota excelente, y me pone ahí con rojo, ¿está seguro de que usted es el que ha escrito esto? Esa era entre interrogantes, ¿no? O sea, ya tienes... Y eso en realidad era un elogio. Claro, era un elogio. Porque creo que ha descubierto, ¿no?, desde pequeño que tenías esa cualidad para la literatura, ¿no? Sí, eso era un elogio. Bueno, ahora cuéntanos un poco sobre la antropología, ¿no? Tú eres antropólogo y también abogado. Cuéntanos un poco cómo influye esto en tu poesía, ¿no? ¿Cómo lo concretizas? Sí, yo diría que afortunadamente he logrado hacer de que la antropología o las preocupaciones antropológicas conjuguen con la literatura, con la creatividad, ¿no? La tradición oral, la narrativa, toda forma de expresión, los símbolos, todo tipo de representación es motivo de estudio de la antropología. Entonces, por ese lado, esto no es ajeno al quehacer de un antropólogo. Pero una cosa es interesarse por conocer lo que otro produce, o por interesarse en la producción cultural de un pueblo, cualquiera que éste sea, e incluso el pueblo de uno mismo. Y otra es ser uno el protagonista, el actor, el creador, etc., ¿no? Entonces, pero estamos en un terreno que es muy humano, que no siempre es bien visto ni valorado socialmente, porque por lo menos no parece ser solo mi caso, sino es bastante común que cuando la gente se pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? O algo así, bueno, soy escritor, ya es mucho decir, pero soy poeta. Es como decir que no ha encontrado una forma de asegurar un futuro, un destino, por así decirlo. Pero creo que subestima mucho, ¿no? Porque escribir, tal vez, libros de poesía, ¿no? Tenemos acá este libro que lo he estado viendo, ¿no? He estado chequeando y tiene mucho de simbología, ¿no? Y creo que para uno relacionar ciertas palabras, escribir poesía, uno necesita trabajar esto, ¿no? El trabajo intelectual creo que va más allá del trabajo físico, ¿no? Porque el trabajo físico lo podemos realizar, pero el trabajo intelectual creo que es una contribución, ¿no? Y esta contribución la vemos acá en este libro, ¿no? Que Rodolfo gentilmente, ¿no? nos ha obsequiado, sí. Así que podemos verlo aquí, ¿no? Para todos los interesados en la poesía. Es el quinto libro que publico. Es el quinto libro de poemas. Claro, que publica Rodolfo, y justamente estamos presentando este libro, ¿no? Queríamos también a la vez agradecer a Rodolfo, ¿no?
por este tiempo que nos está brindando. Y bueno, para terminar ya la entrevista, bueno, queremos hacerle unas preguntas ping-pong a Rodolfo, sí. ¿no? Con una o dos palabras poder definir ciertas cosas, ¿no? Que si quieres puedes extenderte un poco, pero lo recomendable es una o dos palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es para ti la poesía? Humanidad. El Perú. Patria. Al-Dilá. Más allá, pero un más allá trascendente. La antropología. La antropología, el amor de la vida. La familia. Necesidad imperiosa. César Vallejo. Grandioso. Bukowski. Retador. Rodolfo Sánchez Garra. Viandante. O sea que podemos decir que estamos ante un poeta recomendable de todas maneras. Bueno, y para terminar, ¿qué mensaje le podrías dar a los jóvenes, ¿no?, de la página, a los seguidores, porque tienes muchos seguidores, sin embargo no llegan a todos, pero esta vez queremos que llegues a todos? ¿Qué les podrías decir a todos los que te leen, a todos los que van a ver esta entrevista? Que persistan en su hábito de lectura y no tienen que leer necesariamente a uno o dos autores. Yo creo que es un deber explorar. Y no me imagino un escritor totalmente aislado, que no conozca o no se haya interesado por lo que otros producen. Y yo me intereso por lo que han escrito no solo los clásicos, sino en este momento mi preocupación es lo que produce hoy mismo la generación que está en este momento en el ejercicio de la vida y de las responsabilidades en la sociedad. Marín, Rodolfo, muchas gracias por todo. ¿Y dónde podemos encontrar este poemario? ¿O se pueden contactar contigo? Sí, una de las formas es contactarse conmigo, leyendo, me encuentran en el Face y yo conduzco dos páginas que tienen como dos blogs que tienen como título Marcapacha. Marcapacha. Marcapacha, ¿no? ¿Ya? Marcapacha con K, Marcapacha. Y entonces ahí encuentran los referentes. Y también hay alguna librería, hay una librería en Miraflores. Y pueden encontrar las referencias de este lugar donde lo pueden conseguir este poemario y los otros que le han antecedido. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Entonces estamos en contacto, lo pueden escribir. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Gracias. Hay una segunda parte de todas maneras. Por supuesto. Será grato.